I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En un día vibrante durante la fiesta de los tabernáculos, una escena dramática se desarrolla ante una gran multitud. Líderes religiosos, específicamente fariseos y escribas, emergen llevando no solo pergaminos, sino una acusación viva, una mujer capturada en adulterio. La colocan frente a frente con Jesús, transformando el momento en una arena de juicio y prueba. Maestro, comienzan. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés, en su ley, nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Cuál es tu decisión? Juan 8, versículos 4 y 5. Las palabras no son solo una pregunta, sino una trampa astutamente planificada. Si Jesús consentía con el apedreamiento, estaría violando el decreto romano, que prohibía a los judíos ejecutar a cualquier persona sin autorización expresa de los romanos. Por otro lado, si él se oponía a la ejecución, podría ser acusado de desobedecer las leyes mosaicas, proporcionando a sus adversarios una razón para condenarlo. Esta situación coloca a Jesús en un dilema moral y legal complejo, una verdadera prueba de sabiduría y discernimiento. ¿Cómo lidiar con un problema donde cualquier respuesta simple, sí o no, traería severas consecuencias? En un día vibrante durante la fiesta de los tabernáculos, una escena dramática se desarrolla ante una gran multitud. Líderes religiosos, específicamente fariseos y escribas, emergen llevando no solo pergaminos, sino una acusación viva, una mujer capturada en adulterio. La colocan frente a frente con Jesús, transformando el momento en una arena de juicio y prueba. Maestro, comienzan. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Moisés, en su ley, nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Cuál es tu decisión? Juan 8, versículos 4 y 5. Las palabras no son solo una pregunta, sino una trampa astutamente planificada. Si Jesús consentía con el apedreamiento, estaría violando el decreto romano, que prohibía a los judíos ejecutar a cualquier persona sin autorización expresa de los romanos. Por otro lado, si él se oponía a la ejecución, podría ser acusado de desobedecer las leyes mosaicas, proporcionando a sus adversarios una razón para condenarlo. Esta situación coloca a Jesús en un dilema moral y legal complejo, una verdadera prueba de sabiduría y discernimiento. ¿Cómo lidiar con un problema donde cualquier respuesta simple, sí o no, traería severas consecuencias? Mientras ellos persistían con sus interrogaciones, Jesús, que hasta entonces escribía en el suelo, se levantó y lanzó un desafío revolucionario. Aquel de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Juan 8, versículo 7. Estas palabras resonaron con una fuerza tremenda. Poco a poco, comenzando por los más viejos, cada acusador comenzó a dispersarse, dejando atrás solo a la mujer y a Jesús en el centro de una multitud atónita. La respuesta de Jesús no solo desarmó a los fariseos y escribas, líderes religiosos renombrados por su rigidez en la observancia de la ley de Moisés, sino que también nos invita a reflexionar sobre la hipocresía. Estos hombres, vistos como autoridades en la ley judía y dedicados a las normas de pureza y rituales, deberían ser los últimos en dejar la escena si realmente creyeran en la justicia de sus acusaciones. Sin embargo, lo que Jesús escribió en la tierra parece haberlos confrontado con sus propias fallas, llevándolos a abandonar su misión acusatoria. Tras la retirada de los acusadores, Jesús se levanta y se dirige a la mujer con una pregunta que refuerza el mensaje de misericordia y redención. «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó?» Ella responde, «Nadie, Señor». Con compasión, Jesús declara, «Ni yo te condeno. Ve y no peques más». Juan 8, versículos 10 y 11.
Mientras los fariseos manipulaban la ley para juzgar severamente a la mujer, Jesús, al escribir en el suelo, demostraba una autoridad superior sobre la misma ley. Al hacerlo, no solo afirmaba su dominio, sino que también enfatizaba principios más profundos, el perdón de los pecados y la imperiosa necesidad de arrepentimiento. En ese acto aparentemente simple, Jesús exponía las deficiencias de la interpretación rigurosa de los fariseos sobre la ley de Moisés, revelando la falta de elementos cruciales como misericordia y comprensión, y destacando sus limitaciones. En esta narrativa, Jesús aborda directamente los temas del juicio y del perdón. Su respuesta a los acusadores subraya una verdad fundamental: todos son falibles, nadie está exento de pecado, y por lo tanto, nadie posee la autoridad moral para condenar al prójimo. Sus palabras para la mujer no solo expresan misericordia y perdón, sino que también sirven como un incentivo para que ella transforme su vida. La acción de Jesús, escribiendo en el suelo, despierta curiosidad y especulación. ¿Qué escribió exactamente? ¿Y por qué eligió exponerse, inclinándose para escribir en el suelo, en un momento tan tenso, sabiendo que los fariseos y escribas planeaban su muerte? Una teoría intrigante sugiere que el acto de Jesús puede haber sido una alusión al Antiguo Testamento. Tal vez, al escribir en el suelo, él estaba haciendo una referencia sutil a algún pasaje o ley antigua, estableciendo un paralelo entre sus enseñanzas y las escrituras sagradas, reforzando la conexión entre su mensaje y las tradiciones profundamente arraigadas en la fe judía. A lo largo de todo su ministerio, Jesús no solo proclamó, sino que demostró vívidamente su naturaleza divina a través de sus acciones y enseñanzas. Con frecuencia, él confrontó y desafió las creencias y las expectativas de los fariseos y escribas de la época. Aunque Jesús nunca se proclamó explícitamente como Dios de manera directa, sus acciones, la profundidad de sus enseñanzas y el cumplimiento de las profecías bíblicas eran innegablemente consistentes con los atributos y cualidades atribuidos a Dios. Uno de los aspectos más destacados de su ministerio fue la realización de numerosos milagros, que no solo evidenciaban el poder divino, sino que también solidificaban su autoridad en sus enseñanzas. A diferencia de los escribas, que con frecuencia se apoyaban en citas de otros rabinos o fuentes tradicionales, Jesús enseñaba con una autoridad que emanaba directamente de su persona, sin necesidad de refuerzo externo. Además, el perdón de los pecados, un tema central en su ministerio, se destacaba particularmente. Dentro de la tradición judía, solo Dios tenía el poder de perdonar pecados. Por lo tanto, cada vez que Jesús perdonaba a alguien, estaba implícitamente reivindicando una autoridad divina. Esta acción era vista por los fariseos no solo como controvertida, sino directamente blasfema, pues en sus ojos Jesús se estaba atribuyendo un poder que pertenecía exclusivamente a Dios. Este acto de perdonar pecados entonces no era solo un gesto de misericordia, era una proclamación audaz de su identidad y misión divina. Desafiaba las convenciones religiosas y provocaba una reconsideración de las interpretaciones establecidas de la ley y la profecía. Cada perdón era una manifestación de amor y gracia divina, invitando a todos a reconocer y recibir la reconciliación ofrecida por Dios a través de Jesús. A través de estos actos y enseñanzas, Jesús no solo revelaba quién era Él, sino que también invitaba a cada oyente a una transformación personal y a una nueva comprensión del verdadero carácter de Dios. Las señales de la autoridad divina de Jesús eran evidentes, pero a menudo no eran reconocidas por los líderes religiosos de la época, cuyas visiones estaban oscurecidas por su propia justicia autoimpuesta. Un ejemplo notable de esto es la acción de Jesús de escribir en el suelo, un gesto cargado de simbolismo y significado profundo que remite directamente a las raíces de la tradición judía.
En el monte Sinaí, cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, los escribió directamente en tablas de piedra con su propio dedo, un acto que simboliza tanto la autoridad divina como la perpetuidad de esas leyes. Así, al escribir en el suelo, Jesús no solo evocaba este recuerdo sagrado, sino que también establecía un paralelo poderoso entre su acción y la ley original dada por Dios. Esta conexión se profundiza aún más cuando recordamos el episodio del becerro de oro. En ausencia de Moisés, los israelitas, impacientes, se volvieron hacia la idolatría, provocando la ira de Moisés hasta el punto de romper las tablas originales de la ley. En respuesta, Moisés intercedió por el pueblo, y Dios, en su misericordia, accedió a renovar la alianza, instruyendo a Moisés a esculpir un segundo conjunto de tablas mientras él repetía los mandamientos. Al escribir en el suelo en el episodio en Juan 8, Jesús no solo evocaba esta historia, sino que activamente corregía las fallas en la aplicación de la ley de Moisés por parte de los acusadores de la mujer. Destacaba que, aunque la ley era sagrada, la manera en que era aplicada por los líderes religiosos sufría de severas limitaciones, ignorando a menudo el espíritu de misericordia y justicia que debía prevalecer. Jesús, por tanto, no rechazaba la ley, sino que la cumplía y al mismo tiempo profundizaba su significado. Su ministerio se centraba en revelar el verdadero propósito de la ley, no solo como un conjunto de reglas a seguir, sino como un camino para entender más profundamente la justicia, el amor y la misericordia de Dios. Al explorar las profundidades de la ley y su significado, Jesús destacó varias áreas donde la mera adhesión a la letra de la ley no era suficiente para verdaderamente agradar a Dios o vivir una vida recta. Muchos especulan sobre lo que exactamente escribió Jesús en el suelo. Una teoría popular es que podría estar listando los pecados de los acusadores, trayendo a colación la idea de que todos son falibles y nadie está exento de culpa. Para profundizar nuestra comprensión de ese momento, vale la pena considerar un pasaje específico del libro de Jeremías. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan de ti serán escritos en el suelo, porque abandonaron al Señor, la fuente de aguas vivas. Jeremías 17, versículo 13. Este versículo es parte de una mezcla de profecías, advertencias y reflexiones hechas por el profeta Jeremías, quien hablaba del pecado profundo y arraigado en el corazón de Judá contra Dios. En la descripción bíblica, esos pecados eran tan graves que necesitaban ser marcados con una herramienta de hierro o con punta de diamante en el corazón, simbolizando cómo el pecado estaba profundamente enraizado tanto en los corazones individuales como en la sociedad. Repetidamente caían en pecado porque confiaban en su propia fuerza, en lugar de depender de Dios. Este contexto bíblico puede ofrecer una luz sobre el acto de Jesús al escribir en el suelo, posiblemente indicando un recordatorio visual de que, así como los pecados de Judá fueron marcados, los pecados de los acusadores también eran conocidos y registrados. Jeremías continúa describiendo la maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos a arbustos en el desierto que apenas pueden sobrevivir. En contraste, aquellos que depositan su confianza en Dios son bendecidos y comparados a árboles plantados junto al agua, que permanecen vivos incluso en tiempos difíciles. Esta analogía resalta el mensaje de Jesús sobre la importancia de la confianza y la fe en Dios, en lugar de confiar exclusivamente en la interpretación humana de la ley. Un aspecto crucial de este episodio se encuentra en la reflexión de Jeremías sobre la naturaleza del corazón humano, descrito por él como engañoso y desesperadamente perverso. Es importante notar que Dios, conocedor profundo del corazón, es presentado como el verdadero juez de las acciones e intenciones humanas. En este contexto, Jesús, conociendo íntimamente los corazones de los fariseos y escribas,
Los confronta de manera directa e incisiva después de escribir en el suelo. Al levantarse y desafiar a los acusadores con las palabras: «Aquel que no tenga pecado entre vosotros, sea el primero en arrojar una piedra contra ella», Jesús no solo expone su hipocresía, sino que también los coloca frente a un espejo moral que refleja sus propias fallas y pecados. En ese momento no pueden sostener sus creencias ante el desafío propuesto. Sus convicciones son sacudidas hasta el núcleo, indicando que lo que Jesús escribió podría muy bien ser una revelación de los pensamientos más ocultos de sus corazones, o incluso los propios nombres de ellos, implicando directamente a cada uno en sus propios pecados. Profundizando en la interpretación de Jeremías 17, versículo 13, observamos que Dios es exaltado como la fuente definitiva de esperanza y estabilidad para Israel, su pueblo. Este versículo nos recuerda que la verdadera seguridad y esperanza se encuentran exclusivamente en Dios. Sin embargo, hay una severa advertencia para aquellos que lo abandonan o se desvían de él. Enfrentarán no solo vergüenza superficial, sino una profunda sensación de pérdida y fracaso. Esto ocurre porque, al alejarse, renuncian a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esta lección se vuelve palpable para los fariseos y escribas en el momento en que Jesús los invita a arrojar la primera piedra, si están sin pecado. La incapacidad de ellos para responder al desafío de Jesús no solo demuestra su propia culpa, sino que también refleja la profunda desconexión entre sus prácticas y la verdadera esencia de la ley que profesan seguir. Dentro de este versículo profundamente simbólico, la frase que destaca que sus nombres serán escritos en el polvo lleva un significado especial. Se refiere a aquellos que rechazan a Dios, sugiriendo que Jesús podría haber escrito los nombres de los acusadores en el suelo por rechazarlos a él como el Mesías. En la cultura antigua, escribir algo en el polvo o en la arena era un acto simbólico, pues indicaba que aquello escrito no era permanente y podía ser fácilmente borrado o desvanecerse. Esto contrasta fuertemente con algo grabado de manera más duradera, como en un libro o en tablas de piedra, donde la permanencia está asegurada. La implicación aquí es profunda. Aquellos que rechazan a Dios están destinados a no durar o a no tener seguridad en el futuro. Este simbolismo refleja la vulnerabilidad y la fugacidad de aquellos que se desvían de la verdadera fuente de estabilidad y vida. Jeremías, al referirse a Dios como la fuente de agua viva, utiliza una metáfora poderosa que sugiere que Dios es el origen de la vida, tal como el agua es esencial para la vida física. De la misma manera, Dios es un componente esencial para nuestra salud espiritual y bienestar general. Esta interpretación gana más profundidad en el contexto de las enseñanzas de Jesús en el templo, justo antes de ser confrontado con la mujer acusada de adulterio. Estaba allí, durante la fiesta de los tabernáculos, proclamando ser el agua viva, una declaración que muchos encontraron difícil de aceptar. Al referirse a la ley de Moisés mientras enseñaba, Jesús sabía que enfrentaría rechazo, a pesar de la ostentosa dedicación de los escribas y fariseos a la ley. El desafío de Jesús se extiende más allá de las acusaciones contra la mujer. Cuestiona a los líderes religiosos sobre sus propias inconsistencias, ejemplificando con la práctica de la circuncisión en sábado, que es permitida para cumplir la ley, contrastando esto con sus críticas a él por curar a un hombre completamente en sábado. Juan 7, versículo 23. Jesús expone la hipocresía de mantener la ley de manera superficial, mientras se ignora el espíritu de misericordia y cura que debería promover. Existe una vasta gama de especulaciones sobre lo que exactamente escribió Jesús en el suelo.
Una teoría sugiere que podría estar listando los pecados individuales de cada uno de los líderes judíos presentes. Otra interpretación propone que, dado el contexto de adulterio, la mujer podría estar desprovista de vestimentas, y Jesús se inclinó, posiblemente, para evitar mirar directamente hacia ella, aunque estas hipótesis no son el enfoque central de la narrativa. El núcleo del pasaje bíblico no reside en el contenido específico de lo que fue escrito en la tierra, sino en la demostración palpable de la hipocresía al juzgar a los demás. Jesús destacó que solo aquellos sin pecado tenían el derecho de condenar, subrayando así la universalidad del pecado y la importancia de la compasión y el perdón. Esta enseñanza, dada en el templo, capturó significativamente la atención, especialmente de los líderes religiosos. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús intensificó su mensaje, proclamando en voz alta: «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva». Juan 7, versículos 37 y 38. Con estas palabras, él se refería al Espíritu Santo como el agua viva, la verdadera fuente de vida, prometiendo que aquellos que creyeran en él recibirían el Espíritu después de su muerte. Este pronunciamiento dividió a la multitud, con muchos dispersándose en diferentes caminos. Esta pasaje está intrincadamente ligada al incidente de la mujer adúltera, continuando el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos sobre la interpretación y aplicación de la ley de Moisés. En este episodio, ellos procuraron probar a Jesús. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Jesús para ver cómo respondería. Para Jesús fue otra oportunidad de exponer la hipocresía y las limitaciones de ellos al adherirse a la ley de Moisés, mientras fallaban en comprender su verdadero espíritu. El rigor con el que ellos pretendían aplicar la ley, como se cita en Levítico 20, versículo 10, donde tanto el adúltero como la adúltera deben ser condenados a muerte, era un reflejo de esa rigidez. Los fariseos adherían de manera tan inflexible a la ley de Moisés que frecuentemente perdían la capacidad de reconocer sus propios errores al intentar cumplirla, confiando exclusivamente en su propia fuerza y habilidad. En el incidente del adulterio, tanto el hombre como la mujer debían ser responsabilizados por sus acciones, pero notablemente solo la mujer fue llevada ante Jesús y expuesta ante la multitud. Este acto de desequilibrio en la aplicación de la justicia ocurrió durante un momento profundamente simbólico, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot o fiesta de las cabañas, es una celebración vital para los israelitas. Realizada en Jerusalén, esta fiesta rememora el tiempo en que los israelitas vagaron por el desierto, viviendo en cabañas provisionales y dependiendo enteramente de la provisión de Dios. Esta celebración anual, que dura 7 días, aún es observada hoy en día y está marcada por una profunda reflexión sobre la dependencia y la gratitud a Dios. Fue en este escenario significativo, dentro del templo en Jerusalén, que Jesús escribió en el suelo mientras los judíos buscaban maneras de condenarlo a muerte, no creyendo que él era el Hijo de Dios. Por esta razón, Jesús frecuentemente tuvo que desplazarse, transitando de Galilea hasta llegar silenciosamente a Jerusalén para la fiesta. La elección del momento y el lugar para este enfrentamiento no fue aleatoria.
La fiesta de los tabernáculos, una celebración de la provisión y protección de Dios, contrastaba fuertemente con las acciones de los fariseos que, aunque guardianes de la ley, fallaban en manifestar la justicia y misericordia que son centrales a las enseñanzas y al carácter de Dios. Al desafiar a los líderes religiosos en el corazón de esta fiesta, Jesús no solo destacaba su hipocresía, sino que también reforzaba el mensaje de que la verdadera obediencia a Dios va más allá de la mera adhesión legalista. Requiere un corazón comprometido con la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús estaba plenamente consciente de que aún no era su hora. Así que necesitaba actuar con discreción, especialmente con la intensificación de las tensiones durante la fiesta de los tabernáculos. Imagina la escena. Alguien considerado un fugitivo por toda la ciudad, aún así, encuentra una manera de entrar silenciosamente en el templo para enseñar. Este acto audaz subraya que Jesús estaba, de hecho, en Jerusalén cuando escribió en el suelo, en medio de la crisis que involucraba a la mujer adúltera. El principal objetivo de los fariseos al traer a la mujer a Jesús era encontrar una falla que pudiera desacreditarlo, asegurando que su plan fuera ejecutado sin violar directamente la ley de Moisés. Es interesante notar que la fiesta de los tabernáculos ocurría 5 días después del día de la expiación, un momento sagrado donde los israelitas confesaban sus pecados para reconciliarse con Dios, un proceso de purificación ceremonial. Durante la fiesta, los israelitas hacían ofrendas diarias a Dios, que incluían sacrificios hechos por el fuego. Tras los 7 días de celebración, el 8º día era marcado como una santa convocación, una pausa en las actividades regulares para ofrecer un sacrificio adicional a Dios, según descrito en Levítico 23. Entre las ceremonias realizadas, la ceremonia de libación del agua era una de las más significativas, ocurriendo en el Templo de Jerusalén. Durante este ritual, el agua era extraída de la piscina de Siloé y derramada en el altar como una oración por lluvia, crucial para la agricultura de la región. Fue en ese contexto que Jesús, enseñando en el templo, se declaró agua viva, la fuente esencial de vida. Su afirmación vino en un momento cargado de significado simbólico, especialmente durante la ceremonia de libación del agua. Al proclamarse la fuente verdadera y eterna de vida, Jesús no solo enfatizaba su identidad divina, sino que también desafiaba directamente las interpretaciones tradicionales de los fariseos sobre la ley y la escritura. Esa audacia irritó profundamente a los líderes religiosos que cuestionaron su capacidad de interpretar correctamente las escrituras y desafiaron su autoridad, intensificando las tensiones y destacando aún más la hipocresía y los límites de su entendimiento legalista. La manera en que los rabinos y Jesús se comunicaban con las personas revela profundas diferencias y similitudes en sus métodos de enseñanza. Jesús, considerado un rabino y maestro, seguía algunas de las convenciones didácticas de su época, pero también introducía elementos innovadores en su pedagogía. Cuando Jesús escribió en el suelo, este acto no fue solo un gesto aislado, sino una forma estratégica de transmitir un mensaje específico, algo que el público, especialmente los líderes religiosos, podían entender dentro de un contexto más amplio. Los rabinos de esa época generalmente enseñaban referenciando las escrituras hebraicas del Antiguo Testamento y las interpretaban de manera que las aplicaran a la vida contemporánea. Jesús también utilizaba las escrituras en sus enseñanzas. Un ejemplo claro de esto es el Sermón de la Montaña, donde frecuentemente citaba las leyes del Antiguo Testamento y ofrecía sus propias interpretaciones, como vemos en Mateo 5, versículos 21 y 22. Además, Jesús frecuentemente recurría al uso de parábolas, pequeñas historias que encapsulaban mensajes de moralidad y lecciones espirituales. Estos relatos eran una forma eficaz de involucrar a sus oyentes, proveyendo profundos insights a través de narrativas accesibles.
Los diálogos entre maestro y discípulo también eran comunes, donde preguntas y respuestas eran intercambiadas. Los rabinos muchas veces respondían a una pregunta con otra, incentivando un pensamiento más crítico y reflexivo. Esta técnica era frecuentemente empleada por Jesús, especialmente cuando era confrontado por los fariseos. Los rabinos a veces usaban objetos físicos o acciones específicas como ayudas didácticas. Comparativamente, la acción de Jesús al escribir en el suelo puede ser vista como una técnica de enseñanza visual e interactiva, que no solo capturaba la atención, sino que también reforzaba el mensaje que él deseaba transmitir. Mediante este acto, Jesús estaba dialogando con los métodos tradicionales, pero también los expandía para ilustrar puntos más profundos sobre la ley de Moisés, la cual los fariseos alegaban respetar. Otro elemento notable de la acción de Jesús al escribir en el suelo fue el uso del silencio como método de enseñanza. Cuando los líderes religiosos lo presionaron por una opinión sobre si la mujer adúltera debería ser apedreada, Jesús inicialmente respondió con un silencio contemplativo. Este silencio no fue solo una pausa, sirvió como un preludio para una acción simbólica que intensificó el impacto de sus palabras subsecuentes, añadiendo un efecto dramático que capturó aún más la atención de todos los presentes. Además, mientras los rabinos tradicionalmente enseñaban, haciendo referencia directa a las autoridades establecidas, como las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús adoptaba una aproximación diferente. Frecuentemente, iniciaba sus lecciones con frases como «pero yo os digo», indicando que, aunque respetaba la tradición, también hablaba desde una autoridad propia y directa, algo que no era común entre los líderes religiosos de la época. La acción de Jesús al escribir en el suelo puede ser vista como una forma de conectar o sugerir referencias al Antiguo Testamento, particularmente a las leyes de Moisés y a las palabras de Jeremías, como ya se mencionó anteriormente. Esta técnica es conocida como remez, una palabra hebrea que significa dica o pista. El remez es frecuentemente utilizado como un método de interpretación que revela la relevancia religiosa de un texto o una acción, ofreciendo capas más profundas de significado que pueden no ser inmediatamente obvias. Esta aproximación de Jesús no solo desafiaba las expectativas convencionales de cómo un maestro debería enseñar, sino que también subrayaba la profundidad de su mensaje y su habilidad de conectar elementos de la tradición judía con revelaciones y enseñanzas más profundas y personales. Así, al escribir en el suelo, Jesús no solo respondía a la situación inmediata con la mujer adúltera, sino que también tejía una conexión rica y compleja entre lo nuevo y lo antiguo, entre la letra de la ley y el espíritu de la verdad que él vino a revelar. La historia de la mujer adúltera aún hoy nos enseña lecciones vitales sobre compasión, justicia propia y la esencia de la verdadera justicia manteniéndose relevante e impactante. Confrontando la justicia propia, la actitud de los fariseos y escribas al traer a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús ilustra claramente la justicia propia. Ellos fueron rápidos en condenar a la mujer, ignorando sus propias imperfecciones. La respuesta de Jesús, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra contra ella. Juan 8, versículo 7, desafía directamente esa actitud. Él nos enseña la importancia de la autorreflexión antes de juzgar a los otros, alertándonos contra la sensación de superioridad moral y recordándonos nuestras propias fallas, justicia selectiva y hipocresía. Los acusadores se centraron únicamente en el pecado de la mujer, convenientemente ignorando que el hombre involucrado en el adulterio no fue llevado a la justicia. Esta justicia selectiva subraya la hipocresía de ellos y nos recuerda que la verdadera justicia no se trata solo de castigar transgresiones. También implica equidad e integridad en nuestras propias vidas.
Esto nos incentiva a luchar por una justicia que no esté ofuscada por nuestros propios prejuicios. Equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús hábilmente mezcla justicia y amabilidad. Aunque no ignora la ley, presenta una comprensión más profunda de la justicia que incorpora compasión. En el mundo de hoy, esta aproximación es crucial. Se trata de defender reglas y leyes mientras se origina de un lugar de comprensión y misericordia cuando es necesario. La interacción de Jesús con la mujer, después de que los acusadores se retiraran, ilustra la importancia de la compasión y el perdón. Él se dirige a ella con empatía, diciendo, «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Juan 8, versículo 11. Estas palabras resaltan la relevancia del perdón y la oferta de una segunda oportunidad en lugar de solo condenación. Esta historia nos invita a una introspección sobre nuestros propios pecados, así como los acusadores fueron llevados a reconocer sus fallas una a una. Es un poderoso recordatorio de la necesidad universal de gracia y de la importancia de extenderla a los demás, prefiriendo la reconciliación a la condenación. Reconciliación en lugar de condenación. Jesús personifica el deseo divino por la reconciliación. Esta aproximación es esencial para nuestras interacciones, enfocándose en sanar y reparar relaciones en lugar de castigar o excluir. Sus palabras a la mujer adúltera, «Vete y no peques más», Juan 8, versículo 11, no solo destacan el perdón, sino también son un llamado a la transformación personal. Él nos incentiva a seguir un camino que conduce a una vida más íntegra y justa. Ministros de la reconciliación. Como cristianos, somos llamados a ser ministros de la reconciliación, reflejando el deseo de Dios de restaurar a las personas a una relación correcta con Él. Esto implica demostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. La historia de la mujer adúltera se alinea con el mensaje más amplio del Evangelio, como se expresa en Juan 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El encuentro de Jesús con la mujer adúltera simboliza la verdad de la salvación, la gracia divina y la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Esta historia, específicamente el acto de Jesús al escribir en el suelo mientras lidiaba con la mujer adúltera, ilumina varias lecciones vitales. Primeramente, nos alerta sobre los peligros de la justicia propia y del juicio precipitado. Muy a menudo, como los acusadores de la mujer, podemos encontrarnos en una posición donde evaluamos a los demás sin la debida consideración por nuestra propia falibilidad o por los principios de equidad y comprensión. Además, la historia enfatiza la importancia de la compasión y del perdón. Al elegir no condenar a la mujer, sino en cambio alentarla a una vida transformada, Jesús demuestra un profundo sentido de misericordia. Él nos enseña que el perdón es una herramienta poderosa no solo para la restauración de los demás, sino también como un llamado a la transformación personal. Esta narrativa sirve como una lección atemporal sobre cómo debemos tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, siempre reconociendo nuestra propia necesidad de estos mismos atributos. Es una invitación para reflexionar sobre cómo incorporamos estos valores fundamentales en nuestras vidas diarias e interacciones, promoviendo un ambiente de entendimiento y renovación tanto para nosotros mismos como para aquellos a nuestro alrededor.